RTP. Siendo las 9:14, le damos paso a la invitada de este último segmento del programa. Un gusto recibirla, sobre todo de forma presencial, siempre es mejor así en una radio. Ella es Melissa Cabanilla, abogada experta en litigios. Con ella conversaremos sobre un tema que fue algo controversial en su momento. Me acuerdo que hubo un proyecto de ley que hablaba de esto hace un tiempo: el acoso y el estrés laboral. Bienvenida, estimada Melissa, a la mañana en RTP. Muchas gracias, buenos días. Sí, en realidad es polémico, pero tal vez las razones por las cuales yo vengo a conversar del tema no son las típicas razones discutidas para reputarlo polémico. Y me refiero con esto a lo siguiente: justamente hace un año salió en el registro oficial la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo. Tal vez uno de los aspectos más polémicos de esta Ley Orgánica Reformatoria fue el tema de incluir la desconexión laboral y el revuelo que eso causó, sobre todo en el sector empresarial. Más allá de este particular tema que iré abordando conforme vaya desarrollando lo que vine a exponer, en realidad el gran problema está en la redacción de la ley, en la redacción y el entendimiento de acoso laboral. ¿Y a qué me refiero con esto? Lamentablemente, muchos problemas se heredan cuando se migran figuras jurídicas de otros ordenamientos sin comprender en realidad si es que en primer lugar son efectivos en el país en el que se están implementando y la normativa complementaria que estos países tienen y nosotros no. Entonces, uno de los problemas es ¿qué se entiende por acoso laboral? La definición que da, ¿verdad?, en el artículo 2, que reforma el 46.1 del Código de Trabajo, tiene un problema, y es que hace una combinación, un amalgamiento de diferentes conductas, y entonces va desde temas tan radicales como la violencia, porque el problema es que es una definición demasiado extensa cuando debería de ser una definición más restringida, y en esta extensión comete el error que sanciona como acoso laboral diferentes tipos de conductas que, de acuerdo al umbral de incumplimiento, podrían constituir diferentes situaciones jurídicas. Seamos específicos, ¿qué conductas? A ver, tenemos en primer lugar constitutivas de infracción administrativa, constitutivas como tal de vulneración por acoso laboral e inclusive conductas que constituirían un delito. Por ejemplo, junta el tema del acoso sexual con el tema de la agresión física, con el tema del desmejoramiento de condiciones. Entonces, es ahí... el delito y el tercero también es delito. Es que ni siquiera tiene ese orden, es un mix. Vamos por partes, vamos leyéndolo. 46.1, violencia y acoso. La violencia y el acoso en materia laboral se refiere a todo tipo de comportamiento y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas reconocidas en la Constitución. Primer tema, ya te lleva a un umbral tan elevado de decirte que es un comportamiento y una práctica inaceptable, es decir, un nivel de tolerancia mínima, inaceptable, que otros ordenamientos tienen ya en este grado de tolerancia cero o de inaceptabilidad, ya básicamente estar en el límite de un ilícito, como por ejemplo en España, que está penalizado el acoso laboral cuando ya llega a un tema de agresiones que no necesariamente constituyen un vejamen, pero que sí están en ese camino de humillaciones. Nosotros empezamos con esa tipificación tan fuerte, entendiéndola como acoso laboral. De ahí continúa y te dice también que hay una contradicción, que eso también lo observó el veto presidencial. Lamentablemente, el veto presidencial estuvo más encaminado en el tema de forma, en las contradicciones, en lo difícil que era la redacción y, por ejemplo, en cuanto al tema de la desconexión laboral, que se trataba de un tema que tenía su origen en un acuerdo ministerial que reglaba el teletrabajo. Pero no era solamente ese el problema. Continuamos. De ahí este artículo sigue y te dice: con violaciones que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resulten o puedan resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género por razones discriminatorias. ¿Qué es lo importante de este acápite? Entender que ya te lo lleva al punto del daño, es decir,
una conducta que por su gravedad sea intolerable y que además sea materializable a través de un daño. De ahí, el siguiente inciso, en cambio, te refiere: la violencia y el acoso laboral comprenden el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo. Pero ahí está reiterado, o sea que no es un incidente aislado, tiene que ser algo repetido. Pero ¿cuál es la contradicción y cuál es la confusión y cómo lo interpretan las autoridades? En el párrafo anterior te decía que podía ser reiterado o que ocurra una sola vez, y ahora te dice que tiene que ser reiterado. ¿Por qué? ¿Y por qué el veto no resolvió esa contradicción? El veto observó esta contradicción, sin embargo, se hizo caso omiso del veto presidencial en ¿La este Asamblea sentido. no se allanó? No. Qué maravilla. Ya, entonces, ¿qué pasa? Existe esa confusión de si tiene que ser reiterado o tiene que ser una sola vez. Usted que litiga, ¿cómo están aplicando esto los jueces? Lamentablemente existen criterios disímiles, entonces hay algunos que se van por se dio una sola vez y hay otros que se van por fue reiterado, pero ¿cuál es el verdadero punto? Y esto es el tema a observar. Se trata también de tener técnica legislativa y saber todos los posibles resultados de estas imprecisiones y contradicciones. La importancia de tener equipos asesores. Exacto, ese es el tema. Un equipo asesor que vea no solamente la forma, sino el fondo y todas las contradicciones y problemas que puede suscitar. Pero notemos aquí lo importante de que inclusive, aunque esta redacción es contradictoria, ¿qué ve? ¿Qué ve este párrafo en diferencia al anterior? Este párrafo te hace referencia a un ejercicio que sea potencialmente lesivo y ya no te habla de un daño físico, ya no te habla de un daño psicológico, ya no te habla de un daño político, que el veto también presidencial lo refirió. ¿Cuál es el desarrollo para el daño político? Ni siquiera hay un desarrollo de qué se debería entender por daño político. Aquí ya te está hablando de lesividad y este tema es importante porque, a ver, cuando se va a legislar se tiene que ser técnico, se tiene que conocer. Hay una diferencia entre un daño y una consecuencia negativa. Un daño requiere un determinado umbral probatorio y una determinada materialización. Es decir, yo puedo demostrar que tuve un daño físico, un daño psicológico, un daño sexual. Hay prueba pericial que me puede acreditar esa afectación. Ahora, cuando yo te estoy hablando de una afectación, de una consecuencia negativa, no tiene que necesariamente tener un daño acreditable. Por ejemplo, puede ser un estrés elevado que no me genere un daño psicológico, puede ser una actitud hostil que a mí me genere menos ganas de ir a trabajar, que a mí me desmotive, pero no necesariamente está materializado en un daño, sino en una conducta lesiva, en una conducta que es perjudicial. ¿Y eso que es termina en negativa. que un delito, una infracción? Ahí va también el tema. ¿Qué puede ser entendido como una conducta lesiva que sea una infracción grave y que no necesariamente constituye un daño? Por ejemplo, la infracción, la vulneración a la dignidad y a la integridad en sus diferentes formas, integridad física e integridad moral. Puede ser, por ejemplo, un caso de acoso laboral y que a veces la gente no tiene comprendido a prima facie, es que el acoso laboral puede darse entre personas que tienen una situación de igualdad, entre personas que son subordinadas y entre personas que inclusive están en una jerarquía superior y que pueden ser víctimas de acoso laboral por parte de un subalterno. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser una persona que es totalmente relegada, que no es considerada, que sus actividades no son tomadas en consideración, en contradicción a los demás. Entonces, ¿qué se entendería vulnerado ahí? La dignidad profesional, porque esta persona es totalmente aislada. Tiene un daño psicológico, tiene un daño físico, tal vez y no lo tiene. No tiene ese daño materializado, acreditable. Pero si hubiera un daño materializado, pasaría a ser delito. No en nuestra normativa, porque en nuestra normativa el que está tipificado únicamente en forma penal es el acoso sexual. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Y creo que esa es la importancia. A ver, lo importante primero es cómo está ahorita el ordenamiento jurídico. ¿Cuándo es un delito? ¿Cuándo es una infracción grave? ¿Cuándo es algo meramente administrativo? Es que ese es precisamente el problema. Nosotros no tenemos umbrales claros y diferenciados como otros países sí lo tienen, que empiezan a jerarquizar este tema del daño, de la consecuencia negativa y de la infracción administrativa. Y solo pongo un breve ejemplo para hacer un contraste. Nosotros tenemos tipificado el acoso sexual en el Código Orgánico Integral Penal, correcto, sí o sí, ¿verdad? Entonces, de cierta forma resulta un poco operativo incluir el acoso sexual dentro del acoso laboral, porque una cosa es el acoso laboral moral y otra cosa es el acoso sexual, que tiene también su vía de ser recurrido a través del Código Orgánico Integral Penal. Podría jugar la misma cosa por dos tipos.
básicamente. Sí, básicamente sería una diferencia también en cuanto al tema de resarcimiento económico, porque el acoso laboral, y si se entiende dentro del mismo también el acoso sexual, tiene una sanción económica remunerativa de 12 veces tu sueldo, es decir, la remuneración que tú tienes por los 12 meses del año. ¿Ok? Entonces, esa sería una de las diferencias. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el acoso sexual tipificado en forma penal, tenemos también el acoso sexual entendido dentro del acoso laboral y no tenemos un umbral claro que diferencie cuando estamos ante un acoso laboral que constituye acoso simplemente porque vulnera la dignidad y porque vulnera la integridad, y no tenemos esa diferencia que otros países sí tienen. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, España. España tiene tipificado un tema de desconexión laboral que infringe la ley de protección de datos y solo ve, por ejemplo, el contacto a destiempo como una infracción administrativa. No lo lleva más allá, es decir, te dice, hay umbrales. Si pero acá en cambio, ¿qué es? Acá es todo una sola, es todo constitutivo de acoso laboral, y ese es precisamente el problema, que no existen estos umbrales diferenciados. Muchas veces me preguntan cuándo una conducta constituye acoso laboral. El acoso laboral es terreno penal, mientras que... No, el acoso laboral se reputa acoso cuando existen ciertas características, es decir, cuando una situación es reiterada, es importantísimo. Si una situación no es reiterada... Sí, pero para los legos en la audiencia, a ver, diferenciemos en efecto qué es algo administrativo, me imagino que esto va al Ministerio de Trabajo, sí, ¿ya? Y qué es algo penal que va a un juez. Ya, a ver, ese es un tema importante. El tema no va al juez solo en casos penales, también va en casos meramente laborales. ¿A qué me refiero yo con las diferencias administrativas? Porque jueces en lo laboral también, claro, estoy omitiendo eso. Claro, jueces también en lo laboral, pero no solamente eso, sino que a eso voy. Existen otros países en los que se sanciona como una infracción administrativa con una multa y puede decidir la autoridad si le da paso a la vía judicial o no. ¿A qué nos referimos o qué umbrales o qué filtros tenemos que nosotros pasar en Ecuador en lo relativo al acoso laboral? Nosotros tenemos que, en primer lugar, solicitarlo como una causal de visto bueno, acudir ante el inspector de trabajo con esta denuncia de acoso laboral, ¿verdad? Una vez que se pasa ese filtro en el que primero se llama una conciliación para ver si son situaciones que todavía son salvables, consideraciones salvables, si no pasa ese filtro, es decir, no se llega a una conciliación, se puede acudir también a la vía judicial de forma simultánea o posterior a esta recurribilidad ante la autoridad del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre acudir al Ministerio de Trabajo y acudir directamente en vía judicial? Las potestades que tiene el funcionario judicial y las potestades que tiene el funcionario administrativo. Por ejemplo, el funcionario del Ministerio de Trabajo, el inspector de trabajo, no te puede como tal declarar el acoso laboral y solicitar una reincorporación. Lo que puede hacer el funcionario del Ministerio de Trabajo es rectificar que estos hechos son atentatorios y solicitar medidas resarcitivas, pero no directamente la potestad que sí tiene la autoridad judicial para declarar esto es un caso de acoso laboral, procede la indemnización, que es claro lo que muchas veces le importa a la víctima. Una resarción que no sea económica, o sea, ¿qué te puede dar? Reintegro, nada más. Reintegro. Y pague los sueldos que le debían. Sí, cuando no hay un resarcimiento económico, cuando no hay lugar a la indemnización. Claro, no como indemnización, sino como, pues, estuviste 5 meses fuera, te traigo de vuelta y que pagarte los 5 meses que no trabajaste. Exacto. Pero no te pueden dar, digamos, un pago venido de una multa de la empresa. Eso no, eso lo hace un juez. Eso lo hace un juez, claro. Okay. El tema del resarcimiento. ¿Cuál es este resarcimiento? Sería el despido intempestivo más la indemnización como tal por acoso laboral, que es la remuneración percibida por 12 sueldos. Ahora, yéndonos ya más directamente y en honor al tiempo con el tema de la ley de desconexión laboral. Este es un tema que generó mucha controversia en el gremio porque existía esta idea o este temor de no se va a poder contactar bajo ningún concepto a mi trabajador. Un tema importantísimo, están exentos de este régimen de desconexión laboral las personas que ejecutan labores de confianza, por ejemplo. Médicos.
de funciones de confianza. Vámonos primero, por ejemplo. Técnicos que manejen máquinas público, que pueden... por ejemplo. Okay. Sector público, un jerárquico superior, una persona que está por funciones de confianza, de dirección, no está sujeta a este tema de la ley de desconexión laboral. Es decir, sí podría existir un contacto con esta persona, y no solo el contacto, hacer extensivo el contacto, sino también además esperar que esa persona responda claro. a las peticiones. Otros casos, personas que por ejemplo ejecutan labores muy específicas por las cuales tienen que estar conectadas en no necesariamente una jornada que se repute de 8 horas. Claro, labores técnicas. Un cuarto de máquinas está empezando a actuar raro, aquí se nos puede armar un incendio y el ingeniero está en la casa, hay que traerlo a la empresa para que venga a ayudarnos. También casos fortuitos o de fuerza mayor, ¿no? Casos excepcionales. Y un tema que es importante... Pero incluso sin entrar a la fuerza mayor, porque justamente el darse cuenta de que hay señales de riesgo todavía no configura fuerza mayor porque no se ha incendiado nada. Pues tú tienes que llamar al técnico para que prevenga el incendio. Bueno, también o el fallo que no permita que se enciendan las máquinas al día siguiente. Claro, también ahí el tema del caso fortuito y la fuerza mayor va con el tema de la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Correcto. No tanto en sí del daño. Pero más allá de eso, muy importante es que para que proceda una sanción por irrespeto a la desconexión laboral, es el tema de que para hacer acoso, recordemos, tiene que ser reiterado. No constituye un acoso por infracción de la ley de desconexión laboral el que yo te mande un mensaje aislado y después de 2 meses te mande otro. Y organismos o países que sí tienen pautas más claras te establecen no solamente es el comunicarse, sino el exigir una respuesta, el exigir algo a cambio. Porque puede ser que el empleador te mande correos a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, pero no te exige una respuesta. Claro. Hasta el día siguiente. Exacto, entonces es importante exigir una conducta de parte de la otra persona que implique que esa persona se tiene que perturbar. Para concluir brevemente, ¿cómo puedo yo en un contrato laboral establecer de entrada que es un cargo de confianza? ¿O es algo que debe un juez dilucidar después en caso de una controversia? A ver, bueno, por ejemplo, en el sector público no hay mayor problema, no hay mayor pierde porque son jerárquicos superior, están sujetos a funciones claramente establecidas de dirección y confianza. Privada. Y también en los contratos de trabajo en empresas privadas, funciones no gerenciales, pero que sí determinan un cierto grado de confianza. Ahora, ojo, y también para concluir, es importante no confundir que existen personas que por el propio régimen laboral están sujetas a ciertas actividades u horarios rotativos, que no tienen necesariamente un horario comprendido como se entendería normalmente de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Conozco un par de casos que entonces, par de días hacen en la mañana, par de días en la tarde, a veces un sábado, a veces no. Exacto, entonces ahí es un poquito también complicado determinar si hubo una comunicación fuera de la jornada, porque en primer lugar hay que establecer cuál fue la jornada. ¿Cuál es la jornada? Claro. Entonces hay que ver también cada caso, y un tema que es súper importante es que el derecho tiene que ser entendido y no necesariamente solamente aplicado, tiene que ser comprendido, tiene que ser estudiado. ¿A qué voy yo con esto? Que es un tema también de análisis de los casos particulares. Este tema de acoso laboral es muy técnico como para ser abordado en tan poco tiempo, pero lo que sí puedo concluir es que el gran problema que tenemos hoy en día con el acoso laboral es la redacción tan amplia y que abarca tantos tipos de conductas que pueden ir desde un desmejoramiento de condiciones hasta un rol activo de perseguimiento que vulnere realmente a través de un daño tangible y probable, como de una consecuencia negativa en una desmejora o un sentimiento de malestar. Entonces, al regular situaciones tan diversas, no establece verdaderamente causas idóneos para cada uno de ellos. Claro. Bueno, abogada, es verdad que es un tema que amerita más tiempo. Ojalá en otra ocasión podamos seguir conversando con la presencia de mis colegas que sí son abogados. De todas formas, ya nos ha dejado claro que hay deficiencias en la ley, hay poca claridad y es algo que pues, la Asamblea Nacional a lo mejor debería atender en el futuro próximo. Sí, definitivamente es una ley totalmente perfectible, es una redacción que tiene mucho trabajo por delante para poder aterrizarla a que sea un tipo verdaderamente eficiente y que no sea simplemente una redacción que esté para complacencias meramente ficticias o para hacer del acoso laboral un dogma, sino de una institución totalmente aterrizable y que tenga vías de recurribilidad idóneas. Para finalizar, yo tengo que resarcir a nuestra lengua haciendo una corrección. Yo dije resarción en vez de resarcimiento. Así que pequeña fe de ratas para la audiencia.
siendo las 9:34, estamos pasados de tiempo. Le agradezco nuevamente, abogado, por haber estado con nosotros. Les deseo un muy buen día a todos ustedes y los dejo en buenas manos porque ya llega, hablando fuerte, Rodolfo Vaquerizo. RTP